Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana del jueves 30 de mayo. Comenzamos nuestro programa con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo están, amigos? El día de ayer hemos escuchado un discurso a la nación pronunciado por el presidente de la República durante 11 minutos en el que dio su punto de vista sobre la situación que atraviesa nuestro país respecto a la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. El presidente Vizcarra dijo que se debía someter una cuestión de confianza ante el Parlamento, una política de Estado relativa a las reformas políticas. Sin embargo, Vizcarra se refirió también a lo que llamó un descarado blindaje hecho en la Comisión Permanente el día previo al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, para abordar estos temas desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista jurídico. Hemos invitado hoy a algunos políticos y también a algunos abogados que nos den luces sobre este problema que tiene aspectos inextricables. Así es, Fernando. Hay múltiples perspectivas y múltiples aristas que es importante que la población entienda. Ya las personas creen que se ha cerrado el Congreso, que mañana se cierra el Congreso. No estamos en ese escenario. La figura de la cuestión de confianza es una figura que el presidente plantea ante el Congreso y es el Congreso ahora quien tiene la pelota en la cancha. Por eso hemos invitado en primer lugar a la señora Luz Salgado, congresista de la bancada de Fuerza Popular, que presidió el Congreso de la República durante el primer año de la actual legislatura. Y junto a ella a un congresista que hasta hace pocos meses ha sido primer ministro, de manera que conoce el tema desde el punto de vista parlamentario, pero también desde el punto de vista ejecutivo, y el señor César Villanueva, que es representante del departamento de San Martín. Buenos días, señores congresistas. Muy buenos días, Fernando. Señora Salgado, en primer lugar, concretas cosas. ¿Cómo ve el calendario para los próximos días? ¿Hace falta que una sesión plenaria adopte en su orden del día la cuestión de confianza que debería ser presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar? Eso parece que está en marcha. Esperemos que el día de hoy llegue formalmente ese pedido. Lo que toca es analizar en qué condiciones llega redactado, más precisamente para tomar una serie de decisiones. Para esto, el presidente del Congreso tiene que convocarnos a los voceros y después establecer la fecha para poder debatir ese tema, que la tiene que sustentar el propio primer ministro. Esa es la formalidad. Ahora, los pedidos de confianza se tienen que pedir sobre políticas públicas de importancia para la nación, para resolver problemas urgentes de preferencia. No es una política pública, por ejemplo, el voto preferencial. Eso es una cuestión netamente partidaria que puede ser resuelta por el Congreso y no es de extrema urgencia. Así como eso, otros temas, pero sin embargo, lo que yo quiero dejar preciso aquí es que no había necesidad de levantar el tono de voz y conseguir esos adjetivos tan hirientes para el Parlamento, que es una institución y un poder del Estado, para solicitar esta cuestión de confianza. De allí creo que parte este rechazo a las expresiones que no corresponden al primer mandatario. Lo que nos corresponde ahora a los congresistas es poner la cuota de serenidad, porque el país no está para más crisis. El país ya tiene graves problemas ahora de una paralización económica. Los principales proyectos mineros están paralizados. Tenemos un problema de un terremoto reciente en el oriente con sucesivos temblores. Hoy día a las 6 de la mañana otro temblor en Arequipa, lo cual nos pone de alerta. Y tenemos que resolver problemas ya, no solamente de emergencia de esa región donde se han caído más de 80 escuelas y los niños no están estudiando, se han caído postas médicas y no hay atención médica, y creo que esa prioridad la tiene que ver el Ejecutivo. Sin embargo, el Congreso está haciendo su trabajo con los proyectos que ha enviado el propio Poder Ejecutivo. Ya en la Comisión de Constitución, esta semana de representación, nos hemos puesto en sesión permanente, estamos sesionando todos los días y se han hecho 3 modificaciones constitucionales. Nos tocan seguir haciendo las que conllevan casualmente mayor urgencia para poder debatirlas en 2 legislaturas, porque las reformas constitucionales, ayer escuchaba que había comentado una ministra que tendríamos que resolverlo todo ahora julio, no conoce
la hermenéutica parlamentaria o no conoce las leyes, porque la modificación de una norma constitucional requieren dos legislaturas. Congresista Salgado, antes de pasar con el congresista Villanueva, me gustaría hacerle que nos ayude a precisar. Cuando usted dice que, por ejemplo, el voto preferencial no es un tema de políticas públicas, es una reforma electoral que no es de suma urgencia, ¿qué quiere decir? Que cuando la plantee el presidente, ¿qué van a hacer con ese punto en particular o con cualquier otro que podría ameritar la misma interpretación? Ya están planteados, Patricia, y los estamos discutiendo. Todo en un orden de un cronograma que se le ha entregado al propio presidente y al primer ministro. Esos temas se van a debatir. Es un tema debatible. Dentro de mi propia bancada todavía no hay una posición unánime, porque ahí tenemos varias diferencias. Hay algunos que quieren lista cerrada y otros que siguen apostando por el preferencial. Lo mismo he escuchado en otras bancadas. O sea, es un tema debatible en el que tenemos que ponernos de acuerdo de alguna forma en qué es lo que va a salir. Es que mi pregunta va en que en el momento en que se coloca eso dentro de la cuestión de confianza, el Ejecutivo exige, hay que decirlo así, que se haga sin desnaturalizar el proyecto original y además va a imponer un plazo, porque además esto tiene que ver con plazos. Si le dan la cuestión de confianza, ¿se tienen que atener a eso que el Ejecutivo les plantea? Los congresistas constitucionalmente no estamos sujetos a mandato imperativo. Nosotros no nos oponemos a que tenemos que ver todos los proyectos que están enviados por el Ejecutivo de forma preferencial, juntamente con los otros proyectos de reforma también electoral para todo el sistema político que se quiere cambiar. Hay una serie de iniciativas. Nosotros hemos empezado, por ejemplo, en el tema que hemos avanzado bastante, es del financiamiento de los partidos políticos. Ahí casi ya está definido todo. Sin embargo, si viene ahora del Ejecutivo alguna norma que mejore para hacer más transparente el financiamiento de partidos políticos, lo vamos a tomar. Pero estos temas tienes que debatirlo ahora en 11 bancadas. Ya no somos 6. Creo que 10, ¿no? Una finalmente quedó disuelta. Sí, creo que ha quedado disuelta. Vamos a ir a una pausa, si nos permite, luego escucharemos al señor César Villanueva y se incorporan a nuestra mesa también Jorge del Castillo de Lapra y Carlos Bruce de la bancada oficialista de PPK. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. ¡Vamos! ¿Vamos? Vamos. 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 Para ti, para todos. Uber. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900. bostonmedical.la. Verdadero rockstar. Participa y llévate una guitarra Gibson Les Paul. Para ganar, sube un video a tus redes sociales tocando un solo de un clásico del rock and pop con el hashtag Rockstar Oxígeno y etiqueta a la radio. Para más información ingresa a oxígeno.com.pe.
las 8:18, tenemos a 4 congresistas de 4 bancadas diferentes de los estudios RPP. Hemos escuchado en primer lugar a la señora Luz Salgado de la bancada de Fuerza Popular, que ha hecho un llamamiento a la serenidad y ha deplorado que el presidente haya usado algunos adjetivos innecesarios. Señor César Villanueva, usted ha estado en los dos lados de la barrera como primer ministro y como congresista. Hemos escuchado también ataques contra el presidente de la República y algunos adjetivos, e incluso en la sesión del día martes hemos escuchado que se diga de él que lo que hace, lo hace porque está implicado en casos de corrupción. Se ha afirmado eso sobre el jefe de Estado en el Congreso. Bueno, es un momento sensible, sin duda, políticamente, ¿no? Nadie puede negar esa situación, pero tampoco es para dramatizar la situación. Un tema de confianza está estrictamente dentro de un marco constitucional y eso no hay que llegar a la parte dramática de decir se va a cerrar, vamos a romper la democracia. Creo que no. Yo comparto con Luz Salgado en el sentido de que estos momentos exige una palabra, ¿no? Tranquilidad o serenidad, como quieran llamarse, porque son dos pilares de la democracia fundamentales, el Ejecutivo y el Congreso, son los que tienen que definir lo que le conviene al país. Y lo que le conviene al país es, a partir de que no es usual pues este tema de la confianza, de la situación de confianza, pero está dentro de la Constitución, está dado, y sobre eso lo que tenemos que buscar es cuáles son los puntos de concordancia que debemos ver de aquí para adelante, una vez recibida formalmente, por supuesto, la petición del Ejecutivo, que todavía creo que el día de hoy va a ingresar, según las propias palabras del presidente. Ahí Señor podríamos Villanueva, tener la precisión. Interrumpirlo, por favor, para apartarnos de la alta política, ir a la calle, puesto que nuestra compañera Andrea Amezquita está junto al peaje en Puente Piedra, donde se están registrando incidentes y disturbios. Andrea, buenos días. Buenos días, Fernando. Estamos kilómetro 25 de la Panamericana Norte, a solo unos metros nada más del peaje Shangri-La, lugar donde al menos 1.500 protestantes han tratado de llegar, sin embargo ha sido repelido por la policía con gases lacrimógenos. Estamos con el alcalde de Puente Piedra. Han tratado de llegar. Nos están respondiendo con bombas lacrimógenas como si fuésemos manifestantes revoltosos o como si fuésemos parte de esa corrupción que nos está limitando a nosotros los puentepedrinos, es decir, desarrollándonos, y además que divide nuestro distrito. ¿Van a retroceder en su marcha? No vamos a retroceder en nuestra marcha, vamos a llegar hasta donde se ha pedido el permiso correspondiente para declararle a la Policía Nacional que no vamos a respetar lo que se ha manifestado con respecto al pedido del permiso que se ha generado en ONAGI, pero no queremos que se vulnere el derecho a nuestra familia puentepedrina de reclamar lo que es justo, porque no vamos a descansar hasta que ese peaje corrupto se declare nulo y cese el cobro de ese mismo. Muchas gracias. Soy sido el alcalde de Puente Piedra. Es un gran número de bombas lacrimógenas, la cual ha lanzado la Policía Nacional para repeler a todos los manifestantes. Se escucha que los manifestantes lo que están haciendo ante esto es prender lo que son denominadas ratas blancas en medio de la pista de la Panamericana Norte, con sentido de norte a sur. Fernando, adelante. Bueno, muchas gracias, compañera, por esta información y por ver también en las pantallas del Canal 10 lo que está pasando en Puente Piedra. Disculpe, señor Villanueva, que le preguntemos al señor Carlos Brus, que hasta hace poco ha sido ministro de Vivienda, que nos dé su opinión sobre la situación creada por el malestar por el peaje, en particular en Puente Piedra. Bueno, esto como otras cosas hay que tener serenidad. Cuando tenemos pronunciamientos de autoridades diciendo que vamos a revisar los peajes porque eso tiene origen en la corrupción, bueno, eso es una forma de asusar a la gente a que proteste. Aquí hay un contrato dado por una empresa que puede haber incurrido en actos de corrupción y esa concesión ya fue vendida a otra empresa. Entonces, ¿cómo hacemos
para modificar algo sin violentar lo que es los derechos ganados y el Estado de Derecho. Entonces ahí hay que tener cuidado, y esta es una consecuencia para que sirva una lección para autoridades de no estar haciendo declaraciones que puede provocar este tipo de manifestaciones y poner en una situación difícil, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un comentario sobre esto. Sí. Yo estoy de acuerdo que el peaje tiene contratos que hay que respetar, pero en este caso es un peaje puesto a una vía que ya existía, que no le han puesto 1 milímetro de cemento más y que afecta a los vecinos de Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón y Caraballo, que para salir de su casa y regresar tienen que pagar peaje. Para ir dentro del distrito de un sitio al otro tienen que pagar peaje. Eso no está bien. Antes los vecinos de la zona con su DNI pasaban, ahora ya no, ahora tienen que pagar. Eso está mal, ¿no? Y es muy sospechoso la ampliación de los 10 años, ¿no? También. El 11 y 12 va a hablar Piñeiro, vamos a enterarnos de muchas cosas posiblemente. Muchas gracias por su opinión, seguramente inspirada en el hecho que usted ha sido alcalde de Lima. No hay que olvidarlo, ¿no? Es cierto que en los años 80, pero alcalde de Lima. Inspirada también en lo justo, porque a ver si le ponen un peaje aquí en la esquina de radioprogramas o de su casa, a ver qué le parecería. Bueno, estoy de acuerdo. Señor Villanueva, regresemos a los temas políticos. Usted compartía el diagnóstico de que hace falta serenidad, pero usted ha vivido momentos tensos también en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso cuando era primer ministro. Sin duda, sin duda. Y por eso es que la mejor cosa que hay que hacer ahí es buscar primero un estadio de serenidad en ambos sectores. Segundo, es que los puntos planteados por el presidente Vizcarra son puntos comunes en el Congreso también de trabajar la lucha contra la corrupción, ver que los futuros candidatos tengan el currículum limpio, especialmente en los temas de comportamiento moral, que no tengan procesos, etcétera. Y lo que conviene ahora es, una vez que se reciba, una vez que se siga el proceso interno de revisión y de discusión sobre este tema de la confianza, si hacemos una revisión completa, los puntos van a ser comunes. Entonces lo que tenemos que buscar es tranquilizar las cosas, hacer cada uno lo que tiene que hacer. Ya con esta situación el presidente traslada al Congreso la discusión de esto. Hoy una decisión interna en el Congreso de las sesiones continuas de la Comisión de Constitución para revisar eso. Entonces yo no le veo a futuro otra cosa que, bueno, ha habido pues un ambiente siempre tenso, siempre sensible, los estilos para decir una cosa son diferentes de uno y otro lado, pero eso es parte de nuestra situación política, pero lo fundamental, lo esencial son estas normas. Uno y dos, permítame un segundo solamente para aclarar, se está haciendo mucha discusión cuando el presidente ha dicho que no se cambia la esencia de las cosas, ¿no es cierto? Pero en el Congreso llega una norma, hay que discutirlo, ese es su papel, las cosas no están hechas en piedra, puede cambiarse, puede mejorarse algunos elementos, pero que obviamente hay una estructura que se llama la esencia de lo que estás planteando. Entonces, esos son elementos que pues, es parte de esta discusión, parte de hacer política, ¿no? Pero ojalá fuera tan sencillo llegar a esa conclusión, congresista Villanueva. Le recuerdo que cuando usted era premier presentaron una norma para la bicameralidad que ustedes consideraron habían alterado la esencia. Es más, no se dieron cuenta de que les habían alterado el fundamento principal de esa norma y tuvieron que presentarla al referéndum diciendo que no votaran por ella. Si no existiera ese peligro, entiendo la ligereza, porque no quiero calificar en el mal sentido, me parece el optimismo de su mensaje, pero ya lo vimos, ya pasó. Ya lo vimos, pero justamente acá estamos con Jorge, porque parte de la desnaturalización de eso ha sido una presentación de un proyecto de bicameralidad que cambiaba sustancialmente el equilibrio, incluso entre lo que podría ser adelante el Ejecutivo y el Congreso. Entonces, que esas cosas pasan. Pasan, pero eso se ve en el momento de la discusión del Congreso. A ustedes se les pasó. Pero le pregunto a Carlos Cruz lo siguiente, porque hay una preocupación
el congresista Villanueva dice no hay que preocuparse tanto sobre la desnaturalización, pero vemos que ya ha ocurrido. Y la pregunta que le hice al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, al decirle, ¿qué pasa si le dan la confianza pero después desnaturalizan los proyectos? O si dada la confianza no se respetan los plazos. O, como dice Fernando Tuesta, no hay un precedente en el que se pida confianza sobre 5 puntos y de repente, no sé, pues 1 o 2, el Congreso no está de acuerdo sobre eso. ¿Cuál va a ser ese escenario en el que el Congreso quiere dar la confianza, pero no en los términos en que el presidente los pide? ¿Se daría por no dada la confianza? ¿Hay un tema legal? Señor Bruce, disculpe que debe interrumpirlo para ir a una pausa y así conteste usted a esta importante pregunta con serenidad. El Ejecutivo presentará hoy una cuestión de confianza ante el Congreso por la continuidad de la reforma política y la lucha contra la corrupción. La congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, indicó que no hay discrepancias con los planteamientos de la cuestión de confianza y que ya fueron debatidos en el Parlamento. Vecinos de Puente Piedra realizan una marcha contra los peajes y exigen la anulación de los contratos de las concesionarias LAMSAC y Rutas de Lima. 3 sismos de magnitud 4.9 en promedio sacudieron la ciudad de Marcona, en Ica. La Marina de Guerra descartó el riesgo de tsunami. 21 muertos y 30 heridos dejó un accidente vehicular en el estado de Veracruz, en México. Los fallecidos regresaban de una peregrinación religiosa. El director técnico de la selección, Ricardo Gareca, anunciará hoy la lista de los jugadores convocados para la Copa América Brasil 2019. Hola amigos, les saluda Eva Illón y a mí me gusta la lectura. Entonces quiero contarte que yo he leído de Gabriel García Márquez, por ejemplo, El amor en los tiempos de cólera. Es un libro muy tierno en donde encuentras lo sublime que es el amor a cualquier edad. Y eso es lo que a mí me ha enternecido. Así que ya sabes, a leer, porque tu mente se va a nutrir de esa lectura maravillosa. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Uno de mis libros favoritos es Música de Cañerías, de Charles Bukowski. Me encanta ese autor porque es, dentro de su simplicidad, es muy complejo y tiene un estilo muy crudo, descarnado y con un humor muy ácido y muy negro. Por eso me gusta. Los invito a que consigan Música de Cañerías de Bukowski y lo lean.
Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Darle la palabra al congresista Carlos Brus para que respondan a la pregunta planteada por Patricia del Río. Regresamos a Puente Piedra, donde nos informa lo último que está sucediendo ahí nuestra compañera Andrea Amezquita. Adelante, Andrea, por favor. Gracias, Fernando. Estamos a la altura del puente peatonal 3 ruedas ya, las dos vías, ambas de ida y vuelta de la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 25, ya han sido bloqueadas por los protestantes, por los vecinos tanto de Puente Piedra, Santa Rosa como de Ancón, que han participado en esta marcha que llega hasta aquí, hasta este punto. Su intención es llegar hasta el peaje Shangri-La, que está solamente un kilómetro, menos de un kilómetro desde el punto donde nos encontramos, tras ser bloqueado por una gran contingente policial que está de vez en cuando ven o cuando notan la intención de ellos de tratar de acercarse mucho más, están lanzando bombas lacrimógenas. Los protestantes lo que han hecho es quemar llantas en medio de la pista en su protesta contra los peajes. Señor, ¿usted ha sido afectada por las bombas lacrimógenas? Sí, mucho. O sea que es horrible, el ojo, la cara lo tengo inflamado y la marcha es pacífica. Ni hemos tirado piedras, no hemos quemado llantas, no hemos hecho nada. Y la policía nos reprime y mira cómo estoy. Claro, ¿usted ha tenido que echar qué para controlar esto? Agua, lo que hay, porque no, vinagre, los compañeros nos están alcanzando, no hay otra cosa. La marcha es pacífica. ¿Su intención es llegar de todas maneras al peaje? No, solo acá protestar nada más, no, nadie quiere llegar al peaje. Pero no queremos. ¿Quieren acercarse mucho más? Acá nomás, nada más, pero la policía nos ataca. Entiende, señor. Bien, comienzan a lanzar otra vez las bombas lacrimógenas, la gente está corriendo, son la mayoría de los jóvenes que están al frente de esa marcha, los cuales están tratando de acercarse más. Vemos que algunos de ellos están optando por lanzar piedras, están cubriendo sus rostros con su ropa para poder protegerse de las bombas lacrimógenas que continúan lanzando la Policía Nacional para poder impedir que continúe el avance de la población. Muchos también están optando por subir al puente peatonal para poder huir de los gases lacrimógenos. Están cubriéndose sus rostros. Continúa mucho más fuerte las bombas lacrimógenas. Están corriendo la mayoría, sin embargo, en puntos estratégicos, Fernando, los protestantes han traído lo que son baldes, recipientes con agua para que ellos puedan lavarse la cara en medio de esta protesta. Fernando, adelante.
Muchas gracias, Andrea, por estas informaciones. Toma agua, por favor, protégete de los aires de las bombas lacrimógenas. Ahora sí, es el turno del señor Carlos Bruch, que debe contestar a la pregunta de Patricia del Río, siendo, como sabemos, el menos oficialista de la bancada oficialista. Señor Bruch, buenos días. Eso merece. Le reitero la pregunta porque Para que han pasado tantas cosas. ¿Cuáles son los lineamientos de la cuestión de confianza que suponemos se va a otorgar? Porque vemos que parte del Congreso hay una actitud, nosotros vamos a seguir trabajando, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se desnaturaliza la esencia de un proyecto? ¿Qué pasa si no se cumple un plazo? ¿Qué pasa si de todas las cosas que se han planteado, como dice la señora Salgado, de pronto una no se considera un tema de política de Estado y por lo tanto, o de un tema digno de ser sometido a cuestión de confianza y por lo tanto el Congreso no está de acuerdo? Una vez otorgada la confianza, ¿qué puede y qué no puede hacer el Congreso de la República? Eso lo dice el proponente, es decir, el Ejecutivo. Digamos, cuando dice el Ejecutivo que no se modifique la esencia, bueno, eso es bien subjetivo, ¿cuál puede ser la esencia, cuál no puede ser la esencia? Entonces, el único que puede decir no se ha modificado la esencia o sí se ha modificado la esencia es el que ha propuesto la norma. Y en este caso es el Ejecutivo. Entonces, por eso es que aquí se exige, se necesita, es indispensable un diálogo permanente con el Ejecutivo y la presencia del Ejecutivo en las discusiones para que el Ejecutivo en ese momento diga, sí, esto está bien, esto inclusive mejora la norma, incorporémoslo, o eso no, esto sí va en contra de la esencia. Bien rara. Bien rara. Porque el Congreso no tiene mandato imperativo y ahí van a pasar por un checklist del Ejecutivo. Y ya lo hemos vivido en la reforma anterior, donde se hizo cuestión de confianza, y el Ejecutivo también tiene que tomar una decisión. No es que, no, porque me moviste esta coma, aprovecho y te disuelvo. Eso es una decisión política complicada. Entonces, en el caso anterior hubo una norma que el Ejecutivo no le gustó, pero dijo, bueno, pero se ha aprobado la mayoría. Entonces dijo, no estando de acuerdo, damos la cuestión de confianza dada y se procedió. Pero porque ahí había un referéndum de por medio y finalmente era la gente la que iba a decidir si se había desnaturalizado o no. La había como Así libre es. de había esa salida en ese momento. Ahora no hay esa salida. Por eso es que se exige mucho más de diálogo y conversación. El ministro de Justicia nos dijo hace un momento que en caso se desnaturalice un proyecto, se asume que la confianza no fue dada. Es decir, en ese caso, el presidente está habilitado para disolver el Congreso. Hace rato que el ministro Ceballos está con que quiere cerrar el Congreso. Discúlpame. Igual que otra ministra que ya lo han anunciado. Si esas son las intenciones y solamente es un formalismo la cuestión de confianza, estamos anoticiados. Aquí lo que se necesita es, Patricia, en este escenario... No me pareció una respuesta personal, me pareció una respuesta de parte del representante de la justicia del Ejecutivo. Digamos, en este escenario tenemos que entender o suponer que hay buena fe. No, o sea, aquí hay la intención de cerrar el Congreso, bueno, ya no, la suerte está echada. Pero si hay realmente la voluntad de sacar estas 5 reformas y que trabajemos conjuntamente, de acuerdo. Ahora, hagamos un mea culpa. ¿El presidente de la República hubiera hecho el mensaje a la Nación ayer si es que el día anterior Chávez hubiera sido sancionado? Yo creo que no. Yo creo que el Congreso le puso la pelota frente al arco al presidente. El presidente lo único que ha hecho es patearla. Estoy de acuerdo con que el Congreso efectivamente se ha colocado en un escenario bien complejo. Así es. Sin embargo, el presidente puede estar en desacuerdo, puede estar tan furioso como la población, pero no puede plantear una cuestión de confianza por el tema Chávarri. No, no lo ha hecho. Eso no es constitucional. Y además no lo ha hecho. Pero una cosa trajo la otra. Si Chávarri hubiera sido sancionado, inhabilitado, destituido, el presidente hubiera salido ayer. Pero la pregunta es un tema político, ¿no? Porque me parece interesante la reflexión. El hecho de haberlo hecho ayer no pone al presidente en el escenario de estar usando la cuestión de la confianza como una excusa, porque en realidad le molesta lo que hace Chávarri para salir del Congreso. Pero claro, o sea, digamos, el presidente ha visto ahí una oportunidad. En el día el día del año donde el Congreso es más rechazado por la población por esa mala decisión de Chávarri, yo escojo ese día del año para pechar al Congreso. Y eso me va a dar puntos, sin ninguna duda. Puesto que hablamos sobre cerrar el Congreso, vayámonos a Piura y escuchemos al señor Hernando Ceballos del Frente Amplio, que ya adelantó que votarán no a la confianza para que se cierre el Congreso e incluso para que se convoque a una asamblea constituyente. Ellos quieren señor nueva Ceballos, constitución hace buenos rato. días. Muy buenos días, un gusto escucharlos. ¿Se da cuenta usted de que corre el riesgo sea de darle los votos a los fujimoristas, supuesto que ellos quieran que se cierre el Congreso, o bien quedar solos repitiendo como mantra Asamblea Constituyente?
no solos, yo creo que es lo que quiere la mayoría del país. Lo que la mayoría del país está harto de ver un Congreso que no se acerca mínimamente a las expectativas de la población. Lo que no entendemos es cómo el presidente plantea su disconformidad con los temas de inmunidad parlamentaria, con los temas del señor Chávarri, pero luego plantea una cuestión de confianza sobre temas que no van a resolver esos problemas. Porque lo que él está planteando es una cuestión de confianza para que se le aprueben sus proyectos de ley. Pero creo que con eso no se supera la grave situación que tenemos en el país de tener un Congreso que de manera casi patética protege al señor Chávarri y a una serie de personajes que son claramente cuestionables y que entonces nos plantean, por lo menos desde el Frente Amplio, la necesidad de señalar que la única manera de terminar con esta crisis política y de tener este Parlamento que ahora tenemos es convocar a una asamblea constituyente para que se adelanten las elecciones. Si no, vamos a seguir teniendo a los señores del fujimorismo y del APRA hasta el año 2021. Las cosas no van a cambiar. Más o menos como hizo Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. No se trata de lo que hubo Chávez o Venezuela, se trata de lo que necesitamos en el país. ¿Ustedes creen que vamos a tener estabilidad política y que nuestro país va a estar en las mejores manos manteniendo esta mayoría abusiva en el Congreso hasta el 2021? ¿Creen que es la única alternativa? ¿Creen que esta cuestión de confianza nos va a permitir realmente cambiar la situación política en el país, que la gente se sienta que tiene un Congreso que lo representa? Para nosotros no. Por eso señalamos que sí. Entiendo perfectamente y la indignación, y creo que en ese caso están ustedes del lado de la indignación de la ciudadanía, y es absolutamente comprensible. Pero ¿qué diferencia su discurso del de Fujimori en el 90 cuando cerró el Congreso? ¿Cuál es la diferencia sustancial cuando usted señala que como esa mayoría que está ahí no le gusta y tiene todo el derecho y toda la razón del mundo para no estar de acuerdo con cómo actúan, entonces cerremos el Congreso y mandémoslos a su casa? ¿Cuál es la diferencia sustancial con respecto a lo que planteaba Fujimori para cerrar el Congreso en el 92? En primer lugar, hagamos un referéndum para ver si la gente está o no de acuerdo, ¿no?, con una asamblea constituyente. Eso se puede hacer. Ahora, hay una enorme diferencia. Yo creo que el Congreso que tenemos ahora ha llegado a niveles de descrédito absolutamente intolerables desde nuestro punto de vista, ¿no? Yo la verdad lo invitaría a que revise la historia. El nivel de descrédito del gobierno, del Congreso con el que empezó Fujimori era peor aún. Nunca debió Fujimori cerrar el Congreso. Pero le pregunto cuál es la diferencia con lo que usted está planteando hoy. Porque una cosa es que no nos guste cómo actúa una mayoría y otra cosa es que busquemos cualquier mecanismo para mandarlos a su casa. No, pero no es cualquier mecanismo. Estamos hablando de un mecanismo constitucional, de un mecanismo que está en la Constitución. Acá no estamos hablando de un golpe de Estado, no estamos hablando de intervenir el Poder Judicial, no estamos hablando de copar los medios de comunicación. Lo que estamos hablando es buscar mecanismos constitucionales para lograr que el Perú tenga un nivel de representación absolutamente digna, que nosotros señalamos que no lo existe. Pero, perdón, ¿cuál es el mecanismo constitucional? ¿Plantear una cuestión de confianza como excusa para cerrar un Congreso? De ninguna manera. Nosotros estamos planteando una cuestión de confianza, si esto se propusiera de esta manera, donde se le preguntara a la ciudadanía si considera factible o no una asamblea constituyente para modificar la Constitución y adelantar de esa manera las elecciones para tener representantes con otro tipo de reglas de juego, no con estas. Yo le pregunto, congresista Ceballos, no por lo que vaya a pasar ahora, porque me parece que ustedes tienen un discurso interesante, pero que finalmente no tiene mayoría, sino qué pasaría si ustedes en algún momento son gobierno, porque entonces, si alguien considera que por referéndum debe el presidente quedarse 20 años en el poder, ¿también gobernarían así? No, pero usted, perdóneme, Patricia, está haciendo extrapolaciones de situaciones que son totalmente diferentes. Nosotros estamos refiriéndonos a un tema concreto. ¿Ustedes creen que el solicitar la cuestión de confianza para que le aprueben los proyectos al presidente va a solucionar la crisis que tenemos en el país?
De esa manera se va a solucionar. ¿Y ustedes creen que Congreso va a mandando dejar a su de casa ser a un los Congreso congresistas de manera anticonstitucional lo van a resolver? No, no es de manera inconstitucional. Estamos pidiendo lo que señala la Constitución. El presidente puede perfectamente solicitar una cuestión de confianza para ver el pueblo qué opina de una asamblea constituyente, de modificar la Constitución, pero de manera mucho más profunda. Bueno, hemos comprendido su punto de vista desde Piura, congresista Hernando Ceballos. Que tenga buenos días. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos... Usted ha debido decirle, no hemos comprendido su punto de vista. Bueno, la Asamblea Constituyente es un punto de vista antiguo. Bueno, escucharemos al señor Jorge del Castillo, que ayer adelantó opinión ya, diciendo que él votaría la mayoría de los 5 proyectos de ley presentados por Vizcarra. Queremos saber si es una postura personal o se la comparte su compañero Mauricio Mulder, que tuvo un rol destacado la víspera, cuando la sesión de la Comisión Permanente. Vamos primero a una pausa. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 30 de mayo, en 1867, el mariscal Ramón Castilla, 4 veces presidente del Perú, muere en Tibiliche, en el departamento de Tarapacá. Siendo oficial del ejército español, Castilla se pasa al bando patriota en 1822 y participa en la batalla de Ayacucho. En los anárquicos años posteriores a la independencia, aliándose y enemistándose con los otros caudillos en pugna por el poder, resulta presidente del Perú en varias oportunidades entre 1844 y 1863. Como mandatario impulsó la modernización del país y abolió la esclavitud de los negros. 94 años más tarde, un día como hoy, en 1961, es asesinado el dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo, después de gobernar ese país por más de 30 años. Llamado popularmente el Jefe, su tiránico gobierno se caracterizó por la represión sangrienta de sus opositores y un desmedido culto a la personalidad. Declarándose enemigo del comunismo, implantó la presencia del Estado en todos los ámbitos financieros y empresariales del país. Tras varios intentos de derrocamiento, una conjura de opositores culmina en su asesinato en una carretera a las afueras de Santo Domingo. Esto sucedió un 30 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Verdadero rockstar. Participa y llévate una guitarra Gibson Les Paul. Para ganar, sube un video a tus redes sociales tocando un solo de un clásico del rock and pop con el hashtag RockstarOxígeno y etiqueta a la radio. Para más información ingresa a oxígeno.com.pe. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Son las
8:52, y porque hemos estado en el norte, hay que ir ahora al sur, a Ica, donde se halla Ana Jara, que nos dará su opinión sobre el momento político que vive nuestro país. Señora Jara, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Patricia, mi saludo también a los señores congresistas en cabina a través de RPP. Usted ha sido primera ministra, queremos saber cómo piensa usted que podemos vivir de la mejor manera el momento que nuestro país está atravesando. Bueno, ya está claro que constitucionalmente el anuncio de la interposición de una cuestión de confianza por parte del primer ministro que se materializará el día de hoy está dentro del cauce de la Constitución política. He escuchado voces serenas de algunos voceros, algunos de los cuales están contigo en cabina, que señalan que van a recibir este pedido de parte del Ejecutivo, lo van a analizar y que están de acuerdo en los temas de fondo para sacar adelante esta reforma política. Yo no tengo dudas, Fernando, Patricia y amigos congresistas que están en RPP, que finalmente van a otorgar el voto de confianza. Y no creo, yo quiero ver, digamos, el vaso medio lleno de que esto va a ser perjudicial para el país, porque la Constitución política del Estado a la que nos sujetamos ha previsto todos estos escenarios, ha previsto que hay una continuidad de gobierno, ha previsto en el peor de los casos, que no creo que lleguemos a este extremo, de que se disuelva el Congreso, de que la Comisión Permanente permanecerá digamos, haciendo el contrapeso político desde el Congreso hasta que haya un nuevo Congreso, hasta que termine este periodo legislativo. Legislará el Ejecutivo mediante decretos de urgencia, los cuales dará cuenta a la Comisión Permanente, que remitirá todo luego al nuevo Congreso. Esto es al amparo del artículo 135 de la Constitución. De manera que ya digamos que este escenario predictible ya está dado, las cartas están sobre la mesa. Estos anuncios, rumores, rum de que se planteará o no se planteará una cuestión de confianza, ya está. Y he escuchado algunas posiciones centradas que quieren entrar a un diálogo con el Ejecutivo para ponerse de acuerdo en el fondo de las medidas, que son una reforma política necesaria para mejorar la calidad de las autoridades que elegiremos en los próximos procesos electorales. Bueno, muchas gracias por su opinión, señora Ana Jara. Recuerdo que usted ha sido primera ministra y que cayó justamente porque no se aprobó un voto de confianza al que se sometió. Buenos días. Señor del Castillo, finalmente queremos escucharlo. Usted dijo ayer que votaría la mayor parte de los proyectos de ley que ha presentado el presidente de la República, pero hay uno particularmente conflictivo, que es el de la inmunidad, que ha sido enviado rápidamente al archivo por la Comisión de Constitución. Pero el concepto que inmunidad no sea impunidad, estoy de acuerdo. El propio gobierno ha dicho que ellos no quieren desaparecer la inmunidad, que quieren una regulación. Creo que en ese tema estamos de acuerdo. La regulación se puede hacer vía reglamento, también es posible. ¿Por qué? Porque es solamente la inmunidad parlamentaria. Si tratáramos la inmunidad presidencial de los ministros, de los magistrados, tendría que ser, sí, una ley posiblemente. Y cuando hablamos de reglamento del Congreso, es una ley para los congresistas. Así que en ese tema no tengo discrepancia. ¿Cómo voy a discrepar, por ejemplo, de que los condenados no sean candidatos? Y si hay una buena elección interna, ¿por qué me voy a oponer a que la eliminación del voto preferencial? Por ejemplo, yo sí discrepo de que esto que pretendan que una elección interna de un partido voten gente extraña. No me parece, pues. No me parece. Como dijeron, oye, en lugar de estar los periodistas de programas traigan de otra radio acá para reemplazarlos, para que estén junto con ellos. No es así. Yo creo que algunas cosas estarán bien, alguna cosa estará mal o podrá ser mejorada. Ahora, vamos a la mecánica del tema. ¿Cómo es el cronograma de este asunto? Hoy día presentarán la carta pidiendo la cuestión de confianza. Espero que sea en términos correctos y no las exacerbaciones de ayer, porque si viene con esas palabrejas de ayer, yo la devolvería, francamente. Pero si viene una carta correcta, se fijará una fecha, que será la próxima semana, se debatirá y se votará. Vamos a suponer que se vota la cuestión de confianza, ya está, se aprobó. En los siguientes días se termina de la discusión. Este tema de la esencia, como ha dicho Carlos Bruce, ¿cuál es el límite de la esencia? ¿No? ¿Dónde deja de serlo? ¿Dónde la pierde? ¿No? Entonces, puede darse que después del voto de confianza haya una de las leyes no pase. Solamente a un señor como el ministro de Justicia se le puede ocurrir
que el voto de confianza pierde la confianza si es que 2 semanas después una ley no sale como ellos quieren. Esa es una interpretación, no es auténtica, es absurda. Pero no usa adjetivos, ¿eh? No usa adjetivos. Absurda, absurda no es adjetivar, es calificar una forma de ser. Adjetivar. Lo que pasa es que no me parece que la precisión de Vicente Ceballos sea tan ligera. Porque si no, ¿qué pasa si el Congreso dice, ya sí, te doy el voto de confianza de vuelta y hace lo que le da la gana? O sea, tiene que haber un límite de actuación, que es lo que reclamaba el ministro de Justicia, que honre la confianza que le ha dado el Congreso al Ejecutivo. Ese límite, ¿sabe cómo lo podemos poner? Si vamos generando consenso y el propio gobierno participe en esa conversación y logramos una solución. Que yo creo que son los puentes que hay que construir. En eso creo que también coincidía el ministro. Estamos coincidiendo todos en ese sentido, lo he dicho César Villanueva, Luz Salgado y Carlos Bruce, y anoche en un programa que tuvimos también, el mismo ambiente. Pero recordemos que eso también puede no ocurrir. Bueno, ¿no? Pero la también responsabilidad cívica, puede no ocurrir, la seriedad de todos nosotros creo que se va a imponer. Allí viene casualmente la responsabilidad del Ejecutivo. Porque cómo tú planteas que defiendas, o cómo va a defender sus proyectos sin explicaciones que nos puedan dar luces a nosotros por qué han planteado en algunos casos proyectos que nos parecen, sobre todo lo referente a partidos políticos, que no tienen congruencia. Si no tienen congruencia, tú vienes y dices, mira, yo tengo esto en mente, creo que puede ser. Si nosotros convencemos con nuestros argumentos, ahí está la capacidad de intercambiar ideas y de tolerancia. Lo que pasa, Luz, es que estoy de acuerdo. No escuchar a los demás, porque tengo una idea preconcebida. Entonces, esto va a ser un diálogo de sordos. De acuerdo. Ahora miremoslo del otro lado. El Congreso no ha dado muestras de actuar así. Hemos escuchado las explicaciones más, disculpa Luz, no me refiero a ti que eres una de las personas creo que más sensatas del fujimorismo, pero hemos escuchado a presidentes de comisiones de tu partido dar las explicaciones más aberrantes e insólitas para no afrontar determinados temas. Desde el señor Segura, que pone las cosas en una cola interminable, hasta la señora